Y hoy teníamos también otro tema, tenemos otro tema y queremos dedicarle, aunque más no sea, unos minutitos con un amigo de este programa. Así que ya nos vino a visitar y estuvo en el programa. Estamos hablando de Julio César Molina, exdirector del ENRE. Muy buenas tardes, habla Noelia Cortinas y Elian Preño. ¿Está ahí? ¿Está Julio? ¿No? Bien. Bueno. No. Hola, ¿Julio? ¿Ingeniero Molina? Sí. Julio, buenas tardes. Gracias por atendernos. Elian Preño y Noelia Cortinas en Dimensión Salud. ¿Cómo estás, Elian? ¿Cómo estás, Noelia? Un gusto de hablar con ustedes. Gracias, Julio. Un amigo de este programa, ya que nos va a ayudar a pensar un tema que lo habíamos anticipado, cuando el ingeniero Molina estuvo allí por febrero aquí en el programa. Habíamos hablado del tema de las tarifas, que no deja de ser un problema, y hoy ha habido una resolución, dos resoluciones judiciales importantes. Una, la jueza federal de San Martín, que tiene directa relación con la temática de nuestro programa. Sí, aceptó una medida cautelar. Sí, a favor de una clínica de San Martín contra Edenor, por el aumento de la tarifa de luz, y luego tenemos uno en Chubut por el tema del gas. Julio, ¿tenés vos más datos de esto? No, Elian, simplemente, como bien vos dices, lo hemos tratado este tema hace ya un par de meses atrás, y bueno, fue un poco premonitorio, porque en aquel entonces dijimos, hicimos algunos reparos a las resoluciones que establecían los incrementos tarifarios en el ámbito de la electricidad, de la distribución de electricidad, y esos reparos veo que han sido de alguna manera también tomados en las resoluciones de la Justicia Federal de San Martín. ¿Y a qué se referían esos reparos? El incremento en cuestión se generó, Elian y Noelia, por la resolución número 7 del Ministerio de Energía y Minería, cuyo sustento normativo fue la emergencia pública de la ley 25.561 del año 2002. Sí. Es decir, de hace prácticamente una década y media. Casi 15 años. Sí. Se sustentó en esa ley y en actas, acuerdos y compromisos derivados de la misma. Pero esas actas, acuerdos y compromisos incumplidos por el Estado Nacional, debo aclarar, tenían una temporalidad que era, finiquitaban, por así decirlo, en agosto del año 2006, es decir, hace una década atrás. Claro. Allí se establecía, en ese periodo 2004-2006, un régimen tarifario de transición, hasta tanto estén las revisiones tarifarias integrales. Ahora bien, ese régimen tarifario de transición determinaba una fórmula de ajustes en ese corto plazo. Esa famosa fórmula polinómica que comentamos aquí. Exactamente, que allí le llamaban las de monitoreo de costos, algo así. Pero han pasado 10 años de ello. Claro. Más allá del incumplimiento del Estado por la no aplicación, por la no realización de las revisiones tarifarias y la no aplicación de manera integral de esa fórmula, yo insisto, eran para un régimen de transición. Claro. La representatividad de esa fórmula es lo primero que me tendría que haber, como Estado, haber puesto a analizar. Claro. Y eso es por una cuestión básica que ustedes, como abogados, lo conocen perfectamente, en la doctrina y la práctica se la conoce como el juego imperfecto de las fórmulas de actualización de costos. Exactamente. ¿Cuál es la representatividad que puede tener una fórmula de hace 10 años? ¿La podrá tener o no la podrá tener? Y te pregunto, ¿las juezas federales juegan con estos argumentos, ¿no?, a la hora de hacer lugar al amparo? Sí, hablan se sustenta también en el tema de la no realización de audiencias públicas. Claro. Pero este tema, tal como lo planteo, en el fallo del juez federal de Rawson, lo toca.
Lo dice expresamente. Recordemos que ese es contra el aumento del gas, ¿no es cierto? Contra el aumento del gas, pero los argumentos son los mismos porque los mismos. El mecanismo utilizado por el Ministerio de Energía es el mismo para los dos casos. Mismo. Claro. Es decir, el juez de Rawson dice, hace ya 10 años han perdido vigencia, dice él. Claro. No hay un reflejo fiel de la realidad. Sí. Pero esto se suma algo más, Elian y Noelia. Sí. Las tarifas, como decía un gran constitucionalista y administrativista argentino, dice, tiene una característica, dice, y él daba una figura de la física. ¿Cuál era? La fuerza centrípeta. Al momento del tratamiento tarifario, dice, se hacen presentes distintos saberes. De allí la multidisciplinariedad que observa la tarifa, y de allí también la complejidad del tema. Sí, sin duda, sin duda es un tema sumamente delicado, ¿no? Claro. Es un tema sumamente delicado. Porque en el caso de San Martín, el amparo la medida cautelar fue a favor de una clínica de San Martín, ¿no? Exactamente. Sí, a esto nos vamos a dedicar especialmente el martes, le vamos a dedicar un temita porque creo que estamos ante un tema delicado, ¿no? ¿Y cómo salimos de esto? Bueno, allí está la cuestión. Permíteme 2 cositas más respecto a los principios de la tarifación. Sí, claro. ¿Qué ha sucedido acá? Han actuado con una visión monocular impropia del buen ejercicio regulatorio. Han garantizado, por así decirlo, sin siquiera saber si se garantiza, pero lo único que han atendido es la viabilidad económica financiera de la empresa, que es un principio que está, el principio de sostenibilidad establecido en la ley. Se olvidaron del resto de los principios, se olvidaron de la eficiencia, se olvidaron de la equidad, se olvidaron, fíjate vos, de uno que incorpora la emergencia del 2002, la 25.561, como es la competitividad de la economía. Ese principio lo incorporan en esa ley. No lo tuvieron en cuenta. Sí, yo estoy pensando sobre todo en el caso de Rawson, que decís, el tema del gas. El chiflete que está haciendo en Rawson ahora no tiene nombre. Y si esto, espera que se incrementen los fríos, lógicamente la temperatura seguirá bajando. En agosto yo no sé qué vamos a hacer. Una cosa, ¿no? Es un tema Y lo que más me preocupa, es que esto le va a pegar fuerte a la pequeña y mediana empresa, ¿no? Si tenés una pizzería, cerrá. Tal cual. No, es un tema, pero lo más grave... Un tema delicado, sí. Desde mi punto de vista, vos fíjate lo siguiente. Si vamos a respetar las reglas de juego, con las cuales se han establecido estos incrementos, fortísimos incrementos, en el mes de agosto se debe aplicar nuevamente la fórmula de ajuste, con el incremento correspondiente. Esto se va a poner... Y antes del fin de año deberían entrar las revisiones tarifarias integrales. Todo esto, si nos atenemos a las reglas de juego que han sido utilizadas. Lógico, sí. Pero, tanto el ministro de Economía como el propio presidente de la Nación dijeron no hay más aumentos. No hay más aumentos. Bueno, es lo único razonable que se ha escuchado, con un sentido lógico y social. Pero desde el punto de vista del sector específico energético, es realmente, desde mi punto de vista, pavoroso cómo se está manejando el tema. Sí, complicado, sin duda. Julio, gracias por mantenernos actualizados, y quisimos llamarte porque era un tema, bueno, sos un experto en este tema y queríamos que nos ayudes a pensar esto. Y seguramente en otra oportunidad lo estaremos llamando. Sí. Va a haber novedades. El ingeniero Molina, columnista oficial de Dimensión Salud. Julio, un Te abrazo. agradezco mucho y un gran abrazo y a tus órdenes. Un abrazo grande, Salud. Julio, gracias. Chao, Noelia. El ingeniero Julio César Molina, exdirector del ENRE, conversando con nosotros sobre las tarifas. Pausa. Lepe punce, ti sa dar. Todas las radios en una. Radio Palermo 93.9. Solo producciones independientes.